Mi nombre es Shari Collin y voy a hablar sobre enlaces iónicos. Aquí hablaremos sobre formación de estructuras iónicas, estructura de los compuestos iónicos, fórmulas de Lewis y propiedades de compuestos iónicos. Para empezar, daré una pequeña explicación sobre qué son los enlaces iónicos. Es aquel que se forma cuando un átomo de baja afinidad electrónica cede electrones, convirtiéndose en anión, mientras otro gana esos electrones, dado su alta afinidad, por los mismos convirtiéndose en catión. Un ejemplo muy común de este tipo de compuestos es la sal de mesa, cloruro de sodio, porque él tiene un electrón en su capa externa y lo pierde con facilidad, mientras que el cloro tiene 7 electrones en su capa externa y gran facilidad para ganar un electrón y completar dicha capa. Eso es lo que nos muestra la imagen. Entonces, al suceder la transferencia de electrones, el cloro pasa a tener carga negativa y el sodio carga positiva. Al tener cargas de signo contrario, la fuerza electrostática hace que iones cloro y sodio se atraigan formando un cristalino. Tenemos aquí sobre el químico alemán Walther. Habla sobre las reacciones químicas, ocurren pérdida y ganancia de electrones. Y por otra parte, los químicos norteamericanos Wilbur Newton e Irving estudiaron los compuestos iónicos y no iónicos covalentes. Lewis plantea su teoría de enlaces por pares de electrones y anuncia que el octeto se logra por medio de compartición de electrones. Entonces, Cousel lo podemos considerar como el padre del enlace iónico y a Lewis el padre del enlace covalente. Sobre la formación de compuestos iónicos, es el elemento que tiene mayor electronegatividad. Tratará de quitarle electrones al otro con menor electronegatividad y se convertirán en anión y catión respectivamente. Es decir, que los enlaces iónicos se dan entre electrones electropositivos y elementos no metálicos electronegativos. Estructura de los compuestos iónicos. La variedad de cada estructura de los compuestos iónicos es la conservación de iones positivos y iones negativos. Un ejemplo de la estructura del cloro de sodio se describe como un empaquetamiento cúbico centrado en las caras de aniones cloruro en el que todos los huecos oédricos se encuentran ocupados por los cationes de sodio, según se deduce de la aplicación de la regla de la relación de los radios. Por otro lado tenemos lo que es las fórmulas de Lewis. Una molécula son una representación bidimensionales sencillas del esqueleto o conectividad de los átomos en la molécula de la posición y de los electrones enlazantes y no enlazantes. Tienen como finalidad explicar el enlace covalente mediante la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos con el objeto de cerrar capa y conseguir así la máxima estabilidad. Tenemos también en las propiedades de compuestos iónicos la solución a temperatura ambiente, la forma de redes cristalinas altamente ordenadas, puntos de fusión y de ebullición elevados, la fragilidad, no conductores de corriente en estado sólido, conductores de la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto, insoluble en disolventes polares y soluble en disolventes polares. Yo voy a hablar un poco sobre los solubles en disolventes polares. Son solubles en disolventes polares como el amoníaco líquido o el agua, pues las moléculas de agua son capaces de rodear los iones y atraerlos electrostáticamente hasta separarlos de la red iónica, fenómeno que se conoce como solvatación. Conducción eléctrica. En su estado sólido no son buenos conductores de electricidad dado que los iones ocupan posiciones muy fijas en una red cristalina. Aquí tenemos lo que es la conclusión. Podemos concluir que los enlaces iónicos son covalentes metálicos y que un enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos, donde uno de ellos transfiere un electrón al otro. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales con diferente electronegatividad. Por lo general, el metal cede sus electrones al elemento no metal y son base a los descritos en el repositorio, son los que forman estructuras tridimensionales y que electrones están en constante movimiento a la estructura. Gracias.